para que quede algo por lo menos ahí. Y hoy día no se puede hacer porque el cadmio está prohibido para su utilización en pigmentos, así como está prohibido hacer termómetros de mercurio. ¿Por qué es eso? ¿Qué les parece? Es tóxico, pero ¿quién se va a comer un pote de pintura de cadmio? ¿Ese es el problema? ¿Sabes por qué no puede ser lo mismo como eran las Polaroid, que es por el tema del tacto con la mano, que después a veces me lleva a la boca? Ese sería una Eso pasa causa, la pero bueno, toxicidad. no sería tan problemático. El problema que vamos a ver es que los elementos químicos no pueden destruirse fácilmente. Entonces, ¿qué va a pasar? El artista que hace está bien, no se va a comer el pomo de rojo de cadmio, pero usa los pinceles, con ese pincel después los limpia, el líquido en el que limpió esos pinceles después los tira en el desagüe de la casa, ese desagüe de la casa va al desagüe principal y todo eso termina en el mar. Lo mismo pasa con el mercurio, porque están prohibidos los termómetros de mercurio, porque en algún momento el termómetro se rompe. Ese mercurio que está ahí va a volcarse y va a llegar eventualmente hasta el mar. Bien, hay gente que es sensible a mercurio y no puede comer directamente peces porque la concentración de mercurio que hay en los peces es muy elevada. Entonces se prohibió todo lo que tenga que ver con mercurio y con cadmio. El problema del mercurio, por ejemplo, que a la larga produce enfermedades de tipo nervioso. Yo tengo un amigo que trabajó en una fábrica que hace hidróxido de sodio y tenía que trabajar con electrodos de mercurio y tenía que ponerse todos unos trajes especiales que la mayoría no se ponía. Como él tenía algún conocimiento de química, se lo ponía sí o sí, y los demás se reían de él porque es re incómodo trabajar con esos trajes, pero claro, si no pasa nada, claro, no pasa nada, pero en 10 años tu sistema nervioso se ve afectado. Esto de la toxicidad también, les aclaro, por ejemplo, todo es tóxico. Digamos, la toxicidad es un concepto relativo, por eso algunos dicen que no hay que hablar, algunos hablan de agrotóxicos cuando se deberían hablar de agroquímicos. Por ejemplo, la sal, que es muy rica, es tóxica. Si yo consumo ni medio kilo de sal, me muero. Me va a producir, todo dependerá de la dosis. El alcohol, que hasta cierto punto es tolerado por los seres humanos, en proporciones mayores es completamente tóxico. Y hasta el agua, si uno ingiere demasiada agua, también produce efectos tóxicos. En Estados Unidos han muerto personas en concursos de quién tomaba más agua. Entonces, la toxicidad es un concepto relativo y que tiene dosis, digamos. Todo es tóxico en las dosis no adecuadas. Bien. Primero, entonces, está bien, dijimos que la química estudia la materia. Entonces acá la pregunta del millón que siempre le hago es, ¿qué es materia? ¿A qué yo puedo considerar materia? ¿Todo es materia? O vamos a hacer la pregunta por el contrario. ¿Hay algo, hay cosas que no son materia? Entes que no sean materia, por no decir cosas, objetos. ¿Qué dicen? La electricidad. La electricidad es materia, porque es un flujo de electrones, son partículas. A ver, ¿se le ocurre algo que no sea materia? ¿El aire es materia o no? Siempre me interesa esta pregunta. ¿Está Sí, hecho de materia? sí. Pues no Sí, lo profe, vemos. serían moléculas de oxígeno. En una parte sí, una parte de oxígeno, 21% del aire es oxígeno, no es lo que más hay en el aire. ¿Qué es lo que más hay en el aire? ¿Qué hay en el aire en mayor proporción que todo lo demás? Oxígeno. No, oxígeno es 21%. Si hubiera más del 21%, el mundo estaría en llamas permanentes. Dióxido de carbono, Dióxido profe. de carbono. Dióxido de carbono es muy poquitito. Que hace daño, sí, pero es poquito, muy poquito. Nitrógeno. Nitrógeno es el 78% del aire. O sea, el 78% es nitrógeno, 21% oxígeno y el 1% restante, ahí está todo. Agua, ozono,
dióxido de carbono, gases de nitrógeno, gases de azufre y un montón de otras cosas más. O sea, el 99% está entre nitrógeno y oxígeno, la mayor parte es nitrógeno. Bien, respondiendo a esto de qué cosas son y no son materia. Por ejemplo, cosas que no son materia, podemos poner las radiaciones electromagnéticas, o sea, por ejemplo, la luz. La luz visible no es materia. Un arco iris no es materia. Tenemos toda esa radiación, entonces generalmente vamos a tener una distinción entre lo que son partículas y lo que son ondas. Después vamos a ver que esto se complica, pero por ahora vamos a distinguir la materia, todo lo que ocupa, acá dice, todo lo que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. Esta es la característica distintiva de la materia, que tiene masa. Ocupa lugar en el espacio, o sea que la materia en general no puede estar al mismo tiempo en el mismo lugar dos objetos distintos. Vamos a ver que algunas otras partículas, llamadas bosones, sí pueden estar en el mismo lugar al mismo tiempo sin problema. ¿De qué está hecha la materia? Bueno, digamos que los átomos son los ladrillos constructivos de la materia, y esto, a pesar de que este dibujo no tiene correlación directa con la realidad, sí sirve para representar lo que es un átomo, porque si no sería imposible representar una imagen mental de lo que es el átomo. Y son los ladrillos constructivos de la materia. Le llamamos la base con la que hacemos todo lo demás. La pregunta, ¿es lo más chico que existe el átomo? ¿No? Porque en algún lado hay una confusión. Digamos, los electrones. Claro, electrones, protones son más pequeños, y a su vez los electrones y los protones se pueden descomponer en cosas aún más pequeñas. Hoy la teoría estándar, que no vamos a tocar demasiado, vamos a mencionar así de costadito, me dice que hay todo un zoológico de partículas subatómicas que son más pequeñas que el electrón y el protón, son todos los quarks, todos los leptones, etc. No lo vamos a tocar, así que el que tenga curiosidad de eso lo ven en Wikipedia, pero los átomos son los ladrillos constructivos de la materia. ¿En qué sentido? Los átomos constituyen la porción más pequeña de materia que puede dividirse y que tiene identidad propia. ¿Qué quiere decir? Oh. Ahí voy a parar un poquito. ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ahora? Sí, profe, se le escucha bien. Ahora sí, profe. Ahora sí. Se le trabó Repito lo último. explicando. Repito lo último, que decía que los átomos son la porción de materia más pequeña que tiene identidad propia. ¿Qué quiere decir que tenga identidad propia? Que un átomo de carbono es distinto de un átomo de nitrógeno. Sin embargo, si vamos más allá, un electrón en un átomo de carbono es idéntico a un electrón en un átomo de nitrógeno. Entonces, la porción más pequeña de materia que conserva características distintivas es el átomo. Por eso lo consideramos el ladrillo constructivo de la materia. Y esto sí usted se tiene que conseguir en forma digital o en forma de papel, como tengo acá, una tablita periódica que nos va a ser muy útil para investigar un poco esto de los átomos. Entonces, son los ladrillos constructivos de la materia, y tenemos un montón de estos. Cada elemento que existe en la tabla periódica, si usted tiene una tabla periódica a mano, está hecho de los mismos tipos de átomos. Si miro mi tabla periódica a ver esta, qué tan actualizada está, tiene 120 elementos, desde el hidrógeno hasta un vinilio. Creo que ya hay alguno más. De todos estos elementos que están acá, digamos que estos son los distintos ladrillitos con los que podemos construir cosas, son los distintos legos con los que podemos hacer todo lo que hay a nuestro alrededor. De todos estos elementos, desde el 1 hidrógeno hasta el número, vamos a verlo, está por aquí, se me perdió, bueno, hasta el número 92 uranio, son elementos que están presentes en la naturaleza. Del elemento 93 en adelante, son todos elementos artificiales. Debo hacer mención también que el elemento número 43, tecnesio, que está justamente acá en la pantalla, el tecnesio tampoco existe en forma natural, por eso justamente se llama tecnesio, es producto de la técnica, es un elemento radioactivo. Entonces vamos a poder decir que tenemos
91 elementos distintos o 91 piezas distintas de Lego con las que podemos construir todas las cosas. Yendo un poco más allá, les puedo decir que en una estrella común, como el Sol, se pueden producir todos los elementos desde el hidrógeno hasta el hierro, que es el elemento número 26. Si yo quiero tener cobalto, níquel, cobre, etc., sí o sí tiene que provenir de la explosión de una nova o una supernova, porque en una combustión, en un proceso nuclear normal, no hay suficiente energía para producir elementos más allá del elemento 26. Todos los elementos posteriores al 26 son frutos de explosión de una supernova, porque la Tierra, ya el Sol en sí mismo ya creo que es una estrella de tercera generación. ¿Qué quiere decir esto? Que hubo una generación de estrellas, llegaron a todo su ciclo de vida, se explotó una supernova, después todo ese material se condensó de vuelta, formó otras estrellas, otra vez ciclo de vida de la estrella, y recién ahí se formó nuestro Sol. Así que imagínense, de todas esas sucesivas explosiones de supernovas, se constituyó tanto el Sol como la Tierra. Entonces de ahí vienen los elementos que predominan en cada una de estos cuerpos. Bien. Un compuesto, vamos a distinguir entonces, un elemento es algo que está hecho por el mismo tipo de átomo. Entonces cuando yo hablo de carbono, estoy hablando de un elemento. Cuando hablo de estaño, estoy hablando de un elemento. Vamos a poner cosas más raras. El niobio es un elemento. El hafnio es un elemento. Algunos de estos elementos que por ahí ni conocemos muy bien, pero son indispensables entre comillas, para la vida moderna. El cadmio es indispensable para nuestros celulares, el actinio, todos esos elementos son muy utilizados hoy día. Bien, esos son elementos. Y ahora vamos a ver cuándo lo distingo de lo que es un compuesto. Un compuesto es aquel que está hecho por dos o más tipos de elementos. Entonces, cada vez que hable de compuestos, estoy hablando de dos o más elementos. Y acá tengo algunos ejemplos, hechos muy sencillos. Fíjense que acá solo estoy ocupando, y acá represento, esto no está tampoco a escala. Después vamos a hablar un poquito de eso. No está a escala, y no es una representación, pero una representación de esferas que me puede servir para darme una imagen de cómo funciona todo esto. Entonces acá tengo las esferitas blancas, representan átomos de hidrógeno, las esferitas rojas átomos de oxígeno, y las negras o grises átomos de carbono. Con solamente estos tres elementos puedo construir miles y hasta millones de moléculas distintas. Desde las más simples como el agua, que está acá. Si ustedes se acuerdan, ¿cuál es la fórmula química del agua? Eso la sabemos todos, creo. Que es hidrógeno 2, o sea H2, Hola, oxígeno. profe. Profe, hola. Ah, Sí, se le acaba de cortar. bien, bien. Ahora, ¿ahora volvió? ¿Volvió Sí, mi sí, voz? sí. Bien. Sí, sí, sí. Decía que tenemos de acá moléculas o compuestos muy simples como el agua, que está compuesta de dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por eso cuando vemos la formulita química del agua, vamos a hablar de formulitas químicas más adelante, es H2 oxígeno. Entonces tenemos un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Y un detalle, que por ahí ustedes nunca lo pensaron, que esta molécula de agua no es una molécula recta, sino que tiene esta curvatura. Tener esta curvatura influye en sus propiedades. Por ejemplo, que el agua, para el peso atómico que tiene, es un compuesto que tiene un alto punto de fusión. Yo necesito 100 grados para fundir, alto punto de ebullición. Necesito 100 grados para pasar el agua del estado líquido al estado gaseoso. Mientras que, por ejemplo, un alcohol de más o menos el mismo peso molecular se evapora a temperatura ambiente. Por eso es que, por ejemplo, los electrónicos se limpian con alcohol, ¿no es cierto? Para el que sepa algo de electrónica, yo no sé demasiado, pero ¿se podría limpiar una placa electrónica con agua? ¿Agua pura? No. ¿Por qué no? Los oxidarían. Depende mucho de los componentes que tengas, pero lo que más puede llegar a suceder es que la placa pueda absorber agua y quede humedad en el interior, si es que la Claro. sumergís o la limpias mucho.
Pero Prendé después si pasás un trapito tranquilo y lo secás bien al sol y lo dejas mucho tiempo y te aseguras bien, Bien, no, ese es el no es lo problema. recomendable. Bien resumido. Se podría limpiar con agua, pero el problema es que tiene un punto de ebullición demasiado alto. Necesitamos secarlo bien, dejarlo al sol. En cambio, el alcohol, los alcoholes que se utilizan o otros compuestos que se utilizan para limpiar circuitos, se evaporan a temperatura ambiente, entonces no me quedan residuos, porque si me queda un residuo lo enchufo a la corriente eléctrica, quemé toda la placa. Bien. Entonces, agua pura estamos hablando, ¿no? No estaría hablando de agua con algún agregado. Bien, sigo. Dióxido de carbono, el malo de la película. Tiene una molécula muy simple, un compuesto muy simple que tiene un átomo de carbono y 2 de oxígeno. ¿Por qué es el malo de la película? ¿Qué problema tiene el dióxido de carbono? ¿Ya están cansados de escuchar esto? ¿Cuál es el tema con el dióxido de carbono? ¿Que destruye la camada de ozono? No, el ozono sí es un problema, pero no este. El ¿Qué problema causante del causal? cambio climático, ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es el problema con el dióxido de carbono? que se levanta la temperatura ambiente, bueno, sí, ese sería el cambio climático, ¿no? En varias partes. Bien, No el sé. tema va por ahí. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero. No es el único gas de efecto invernadero, pero es el más importante generado por el hombre. Efecto invernadero se llama porque es como un invernadero donde uno pone un material translúcido donde la luz o la energía ingresa, pero no puede salir completamente. Entonces se calienta adentro. Es como un auto que yo lo dejo al sol en verano. Dentro del auto, si lo dejo con las ventanillas cerradas, hay una temperatura infernal. Todo aumenta mucho más que el exterior porque la energía que entra no puede salir. Bueno, algo parecido pasa con el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, el problema que tiene es que absorbe energía que proviene del sol y la vuelve hacia la Tierra. Entonces, concentraciones altas de dióxido de carbono contribuyen al aumento de temperatura. Y el problema es que nuestra civilización moderna industrial produce cantidades muy grandes de dióxido de carbono nunca antes vistas, excepto cuando había erupciones de volcanes y demás en nuestra Tierra. Algunos dicen que las variaciones de temperatura en el planeta son naturales, y eso es cierto, pero nosotros le ayudamos bastante. Entonces, el dióxido de carbono es una molécula que trataremos de por ejemplo, acá por eso también los árboles ayudan, porque el dióxido de carbono se puede incorporar a los árboles y fijarlo. Bien, después vamos a hablar un poquito más de esto. Etilenglicol es una sustancia que se utiliza como refrigerante y también se utiliza se utiliza para muchas reacciones químicas, entonces es muy útil en muchas reacciones, pero básicamente su uso industrial es como refrigerante. Algunas veces también ha ocurrido algún accidente con el etilenglicol porque se utiliza en pequeñas cantidades como solvente para otras reacciones químicas. Este que está aquí es el alcohol etílico, una sustancia que es tóxica, bastante tóxica para todos los seres vivientes, y que los seres humanos adquirimos cierta tolerancia, aunque los efectos tóxicos son los más interesantes para nosotros. Fíjense que con un pequeño cambio, yo por ejemplo, si saco toda esta parte de acá atrás, tengo lo que se llama alcohol metílico. Y el alcohol metílico, o que también se comercializa como alcohol de quemar, tiene un problema, que es mucho más tóxico para el ser humano. No lo puede procesar nuestro hígado así como lo produce el alcohol etílico. Hace muchos años, antes que todos ustedes o la mayoría de ustedes nazcan, una de estas marcas de vino que hacen vino puramente mezclando compuestos artificiales, se equivocaron y pusieron alcohol metílico en lugar de alcohol etílico, con lo cual se produjo una intoxicación en la que murieron varias personas. Yo me acuerdo ver en la televisión que había un tipo en una sala de espera y decía: ¿qué le pasó, señor? No, mi señora me dijo que tomé vino envenenado. ¿Y cuánto tomó? Y 3 litros, dice. Como nada estaba el tipo, ¿viste? Y lo interesante es que al tipo le daban, en la sala de espera le daban alcohol para tomar, porque resulta que el alcohol etílico es
antídoto natural para el alcohol metílico. Porque si ustedes consumen bebidas que tienen fermentación, la fermentación nunca es perfecta, entonces con el alcohol metílico se producen cetonas, se producen alcohol metílico, entonces todas las bebidas que sean fermentadas tienen un poquito de alcohol metílico, y si es más berreta tiene más. Entonces por eso las bebidas fermentadas baratas pueden producir al otro día dolores de cabeza, ni hablar para los que ya tenemos más edad. Entonces, esto no pasa, por ejemplo, con bebidas destiladas. Entonces, si van a tomar algo, tomen bebidas destiladas, no van a tener contaminación con alcohol metílico. O sea, vodka, whisky, etcétera, bebidas destiladas, no, ya eliminaron todo el alcohol metílico. Y si no, tienen que consumir de buena calidad, porque, por ejemplo, la cerveza, si no fermenta bien, se le agrega azúcar, y esa fermentación produce mucho alcohol metílico. Cuando tomás no pasa nada, al otro día sí, vas a tener que recurrir a otros de los compuestos. Fíjense que con esos 3 elementos tan simples tengo una molécula bastante compleja que es la aspirina, y que nos va a ayudar justamente con la ingesta de este otro compuesto que tenemos acá a la izquierda. Bien. Profe, Ya tendría que estar en estado de la materia. Como me faltan 6 minutos, vamos a salir un ratito antes y lo dejamos acá. Entonces la semana que viene enganchamos bien con este tema. ¿Les parece? Entonces ustedes ya me dieron la dale. asistencia. El que haya ingresado ahora, acuérdense en el chat, ponga su nombre para registrar la asistencia, ¿sí? Ah, por eso estaban poniendo el nombre en el inicio. Exacto. Ok. Así que les dejo un minutito más para que pongan el nombre, porque como no hicimos trabajo, no hicimos ejercicios en esta clase, no tengo el registro de quién estuvo y quién no, si no lo uso eso como registro. Entonces aprovechen, agreguen el nombre al chat, y en un ratito les subo la clase de hoy para el que no pudo ver por los distintos cortes que hubo de internet, o si no tuvo internet en su casa. Perfecto, antes de irse les quiero hacer una preguntita que me estoy olvidando siempre. ¿Ustedes hicieron el curso de matemática en el ingreso? Sí, profe. ¿Y qué tal les fue con eso? Porque yo no participé en la corrección. Sería el primer cursillo, ¿no? Sí, cuando